Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo hacer una estimación por intervalo de confianza para el parámetro mu. Vamos a pensar que tenemos una variable aleatoria x, de modo tal que tiene una distribución normal con parámetros mu y sigma, y el sigma en este caso es un parámetro conocido. El mu, por supuesto, es el objetivo que tenemos para nuestra estimación. Siguiendo los pasos que habíamos mencionado en el video anterior para construir un intervalo de confianza, lo primero que teníamos que hacer es definir cuál es el parámetro a estimar. En este caso, el parámetro θ va a ser nuestro mu de x. Luego vamos a seleccionar un buen estimador para ese parámetro, es decir, un estimador que sea insegado y que sea consistente, y podríamos elegir entonces la media muestral. Lo próximo que teníamos que hacer era fijar el grado de confianza. De manera general lo vamos a dejar en 1 menos alfa. Saben que vamos a usar siempre valores altos, 0,90, 0,95, 0,99, ¿sí? Algún valor que tenga sentido según el caso en que estemos trabajando. Y luego teníamos que definir una variable y que tenga a mu de x, a x media y cuya distribución de probabilidad conozcamos. Vamos entonces a recordar lo que sabemos de la unidad anterior. Sabemos que la media, como la variable original tiene distribución normal, también va a tener una distribución normal con parámetros mu de x y sigma de x sobre raíz de n para la variabilidad. Entonces podríamos hacer la estandarización de esta variable x media y tenemos una variable z que es x medias menos mu de x sobre sigma sobre raíz de n. Y esa variable tiene una distribución conocida, porque al estar estandarizada es una variable normal estándar. Como pueden ver, esta variable que estamos definiendo, z, cumple los requisitos para hacer esa variable y que necesitamos. Tiene al parámetro a estimar, tiene al estimador de nuestra variable, de nuestro parámetro, tiene una distribución conocida, es normal, y además el otro parámetro que interviene, que es sigma de x, es conocido porque así lo definimos al principio. Así que ya tenemos quién es nuestra variable y con todos los requisitos que necesitábamos. En el próximo paso, sobre el eje de variación de y, vamos a tener que elegir dos valores de modo tal que la probabilidad de que y esté entre esos dos valorcitos sea 1 menos alfa, es decir, el grado de confianza que nos habíamos fijado. Como dijimos, bueno, esta variable y para nosotros en este caso va a ser z, entonces vamos a pedirle que la probabilidad de que z esté entre los valores z alfa sobre 2 y z que acumula 1 menos alfa sobre 2 sea igual a 1 menos alfa. Así, vamos a buscar los dos valorcitos en la distribución normal estándar. Después teníamos la expresión donde aparece tanto el parámetro a estimar, el estimador, ¿sí? Cuya distribución conocemos, que mencionábamos antes, y vamos a despejar de esta expresión el valor de nuestro parámetro mu de x. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos primero que este sigma sobre raíz de n que está dividiendo, pasarlo a los lados de la desigualdad, a los dos lados, o multiplicar los tres términos de esta desigualdad por sigma sobre raíz de n. Y luego teníamos x media aquí sumando, que lo vamos a pasar restando a ambos lados de la desigualdad. Nos quedaría entonces por despejar este menos que está multiplicando a nuestro parámetro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar todo por menos 1 y hay que tener en cuenta que se va a cambiar el sentido de la desigualdad, ¿sí? Al multiplicar por un número negativo. Entonces podemos reescribir de manera ordenada. Recuerden que leemos de izquierda a derecha, entonces queremos la probabilidad de mu de x que esté entre el valor x media menos el z que acumula 1 menos alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n y en un límite superior x media menos z que acumula alfa sobre 2 por sigma de x sobre raíz de n. Esa probabilidad va a ser 1 menos alfa. Bien, a partir de esa expresión nos va a quedar entonces que el intervalo de confianza tiene estos límites. No sé si lo recuerdan, pero la distribución normal estándar, aquí se la presentamos. Y estos dos valorcitos, z que acumula 1 menos alfa sobre 2 y z que acumula alfa sobre 2, son iguales, pero con signo opuesto. Fíjense, ahí están señalados, es el mismo numerito, uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, se podría reemplazar la escritura poniendo los dos en el valor positivo, por ejemplo,
y nos queda que la expresión del intervalo de confianza tiene esta forma. Como pueden ver, es x media menos y más una misma magnitud. Entonces lo podemos escribir de manera resumida de esta forma. El próximo paso para hacer una estimación por intervalo de confianza era sacar una muestra y calcular con esa expresión que acabamos de obtener cuál es el intervalo de confianza que corresponde para la muestra que tuvimos. El último paso, como siempre, es concluir y se concluye con un grado de confianza de 1 menos alfa por ciento, que el intervalo que encontramos cubre al verdadero valor de ese promedio poblacional que nos interesaba estimar. Una observación importante, si la muestra es suficientemente grande, ese intervalo de confianza que acabamos de poder demostrar como lo hallábamos, también es válido, porque no importa cuál sea la distribución de nuestra variable aleatoria x, la media poblacional tenía distribución normal porque el teorema central del límite nos lo aseguraba. Entonces, todo lo que vimos a partir de que definimos la distribución de x media y la expresión de nuestros intervalos de confianza también es válido para muestras suficientemente grandes, más allá de que no conozcamos cómo se comporta la variable x. El único detalle importante que no se nos tiene que pasar por alto es que la variancia sigma cuadrado de x, ¿sí?, tiene que ser conocida. Bien. Detalles muy importantes. El ancho del intervalo que calculemos nos va a dar idea de la precisión de la estimación. Dijimos en el video anterior que la semiamplitud del intervalo la íbamos a llamar margen de error y si miramos esa amplitud o semiamplitud que tiene el intervalo, vamos a poder hablar de cuán preciso es el intervalo que calculamos. El grado de confianza, 1 menos alfa, va a estar relacionado con la precisión y de manera inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que si trabajamos con una confianza más grande, vamos a obtener un intervalo más ancho, ¿sí?, algo menos preciso. Y al contrario, si trabajamos con confianza menor, nuestro intervalo va a ser más preciso. Esto hace que no haya una elección única para el grado de confianza cuando queremos hacer una estimación, ¿sí? Dependerá del problema, de las características, del tamaño de muestra, de la precisión con la que queramos trabajar. Muchas veces, si podemos hacer una estimación con mayor o menor grado de confianza. O una estrategia también es fijarnos con qué precisión y con qué confianza queremos trabajar y a partir de eso calcular cuál debería ser el tamaño de muestra que necesitamos para poder conseguir esa estimación. Bien, el margen de error de una estimación lo vamos a calcular a través de la semiamplitud, como hemos dicho, y en este caso la semiamplitud es esto que le sumamos y le restamos a x media, ¿sí? Lo vamos a simbolizar con la letra D, y como pueden ver, este intervalo para el promedio poblacional siempre va a estar centrado en el valor de la estimación x media, ¿sí?, x raya. Tenemos una magnitud que le sumamos y le restamos, entonces estamos en ese valor, le restamos una cantidad, obtenemos el límite inferior, le sumamos la misma cantidad, tenemos el límite superior del intervalo. Nuestro intervalo está centrado en el valor de x media. Muy bien. Bueno, como les comentaba, entonces lo que podemos hacer es calcular el tamaño de muestra que necesitamos para trabajar con un margen de error y un nivel de confianza que pretendamos a la hora de hacer estimación. Entonces, partimos de lo que habíamos definido que era nuestro margen de error, ¿sí? Lo llamamos D, y eso era igual a esta expresión que sumamos y restamos en el intervalo de confianza. Lo que tendríamos que hacer a partir de ahí es despejar nuestro valor de N, ¿sí? Fíjense que al valor de D lo conoceríamos porque lo fijamos según nuestro deseo, a 1 menos alfa lo mismo, lo vamos a tener fijo, prefijado, y en este caso estamos trabajando en situaciones donde sigma es conocido, con lo cual la única incógnita que nos queda en esa igualdad es el tamaño de la muestra. Despejamos de ahí y tenemos esta raíz de n que lo vamos a pasar multiplicando al otro lado. Luego vamos a el d que estaba aquí multiplicando, llevarlo dividiendo al otro lado de la igualdad. Y por último vamos a sacar esa raíz y nos queda que la expresión del n es esta formulita así, elevado al cuadrado. Entonces, a partir de esta expresión, podemos ver que para estimar el promedio con un grado de confianza en la precisión, por ejemplo, si aumentamos la confianza con la que queremos hacer la estimación,
vamos a necesitar un mayor tamaño de muestra, ¿sí? Si este z que acumula 1 menos alfa sobre 2 es todavía más grande, ¿sí? Nuestra confianza 1 menos alfa es más grande, hace que 1 menos alfa sobre 2 también sea un valorcito más grande, por lo cual el valor de z que acumula una probabilidad más grande es también más grande, hace entonces que todo el resultado del cálculo del tamaño de muestra nos dé un valor mayor. También, si la población es más heterogénea, es decir, si el sigma de x es un valor más grande, más alto, entonces también vamos a necesitar tamaños de muestra más grandes para valores de alfa o 1 menos alfa y en margen de error de fijos. Y por último, si quisiéramos tener una mayor precisión en la estimación que hacemos, este valor de margen de error tendría que ser más pequeño, entonces hace que todo el mismo numerito dividido por algo más, hace que necesitemos un n más grande para poder tener una estimación con la precisión que deseamos. Bien, veamos ahora qué pasa en el caso de que sigma sea desconocido, ¿sí? Los pasos para construir el intervalo de confianza en un comienzo son los mismos. Hay que definir el parámetro a estimar, es mu de x, hay que seleccionar un buen estimador para ese parámetro, es x media, fijar el grado de confianza, 1 menos alfa, y en este paso es donde vamos a tener que tener en cuenta qué es lo que ocurre. Tenemos que definir una variable y que tenga el parámetro a estimar, el estimador y cuya distribución de probabilidad conozcamos. Fíjense que antes habíamos trabajado con x media, que tiene distribución también normal, con estos parámetros, pero en este caso el sigma de x es desconocido. Por lo tanto, trabajar con z, que es la estadística que antes habíamos definido para la estimación por intervalo de confianza, ya no sería posible porque el sigma de x no lo conocemos. Entonces vamos a usar lo que sabemos del capítulo anterior, que cuando teníamos una variable x con distribución normal, se podía definir una estadística t con esta forma, que tenía distribución t de student con n menos 1 grados de libertad. Fíjense que a partir de ahora vamos a trabajar con una estadística que tiene al parámetro estimar, al estimador, una distribución de probabilidad conocida y no hay ningún parámetro que desconozcamos en los términos de esta estadística. Así que cumple los requisitos que necesitamos para esa variable y. El próximo paso era, en el campo de variación de esa variable, buscar dos valores para que la probabilidad de que la variable se encuentre entre esos dos valores sea 1 menos alfa, ¿sí? Entonces vamos a partir de la probabilidad de que t esté entre los valores que acumulan alfa sobre 2 y 1 menos alfa sobre 2 para la distribución que les correspondía, que era la t de student con n menos 1 grados de libertad, y vamos a seguir el mismo procedimiento que hicimos antes. De esa manera vamos a demostrar que el intervalo de confianza tiene esta forma. Recordamos que una distribución t es simétrica alrededor de 0, así que nuevamente los valores que acumulan alfa sobre 2 y 1 menos alfa sobre 2 son opuestos, el mismo valor pero con signo cambiado. Así que nuestro intervalo de confianza se puede escribir de manera resumida como x media más menos el valor de tabla que corresponda para la confianza que se desea y multiplicado por s de x sobre raíz de n. Los próximos pasos eran obtener una muestra aleatoria, calcular con los valores observados en esa muestra cuál es el intervalo de confianza que se halla, ¿sí? En este caso vamos a indicar tanto la media como la variancia de esa muestra para la construcción del intervalo. Y por último vamos a concluir con un determinado grado de confianza que ese intervalo que calculamos cubre al verdadero valor del promedio poblacional, ¿sí? Recuerden que la estimación se hace con una cierta confianza porque tenemos una sola muestra y confiamos que es una de las que sí cubren al verdadero valor del parámetro que no conocemos. Bien, hasta aquí todo lo correspondiente a la estimación por intervalo de confianza para el promedio. Quedan ahora para hacer algunos ejercicios en los próximos videos y nos vemos en